Bienvenidos a una nueva clase de Psicoterapias 2. Mi nombre es Leonora Liebendag, soy una de las profesoras adjuntas de la cátedra y hoy voy a dar el tema de terapia interpersonal. Hoy vamos a ver un modelo de psicoterapia que, aunque no está tan difundido como las terapias cognitivas, cuenta también con validación empírica. Fue desarrollado por Gerald Klerman y colaboradores con el objeto de poder ofrecer a pacientes depresivos una psicoterapia que en un tiempo relativamente breve resultará eficaz para lograr el alivio sintomático y la mejoría de la calidad de vida de los pacientes con depresión. Si bien el desarrollo de la TIP se inició en las décadas de los 60 y de los 70, como ven, el primer manual se publicó recién en 1984. ¿Qué es un manual de tratamiento? Recuerden que no tiene nada que ver con los manuales diagnósticos que estuvieron viendo en clases anteriores. En un manual de psicoterapia se describe el modelo, se especifica para qué tipos de problemas puede ser útil, para qué características de los pacientes, las características de los pacientes que podrían beneficiarse de esta terapia, y también se describen las técnicas y las estrategias que pueden utilizarse y que el clínico adaptará a las características y a las necesidades de cada paciente en particular. El manual también menciona los estudios que habían mostrado eficacia de la terapia interpersonal hasta ese momento. El hecho de que la primera edición de un manual de terapia interpersonal en español se haya publicado recién en 1998 da cuenta de que su difusión fue más lenta y también fue menor que el de las terapias cognitivas. Ustedes vieron en clases anteriores que Beck desarrolló no solo un modelo de psicoterapia cognitiva, sino también una teoría cognitiva que sustenta la práctica. En cambio, Klerman propuso un nuevo modelo de psicoterapia, pero no desarrolló una teoría interpersonal, sino que se basó en desarrollos teóricos anteriores. Tomó en cuenta los aportes de Adolf Meyer, que fue uno de los primeros psiquiatras en destacar la importancia de los factores sociales en relación con la aparición de los trastornos mentales. Y también se basó en los aportes del neopsicoanálisis, especialmente del grupo de Washington, quienes, aunque provenían de una tradición psicoanalítica o psicodinámica, centraron su atención más en los aspectos interpersonales que en los aspectos intrapsíquicos y destacaron la importancia de los vínculos tempranos en la futura salud o enfermedad mental. Entonces, la terapia interpersonal se basa en el supuesto de que existe una estrecha relación entre la depresión y las dificultades interpersonales, lo cual no quiere decir que afirmemos que las dificultades interpersonales son la causa de la depresión, ya que, al igual que en la gran mayoría de los modelos contemporáneos, se reconoce que son múltiples factores de diferente naturaleza los que se combinan de una manera compleja para que en algún momento una persona sea saludable o se desencadene un trastorno mental. Esos factores de diferente naturaleza son factores biológicos, que incluyen los factores genéticos y epigenéticos, los factores psicológicos, que incluyen factores cognitivos, emocionales, motivacionales, comportamentales, los factores interpersonales y también los factores más macro socioculturales. Todos ellos se combinan de una manera compleja, como decía, y determinan que en algún momento una persona se deprima. Diferentes estudios mostraron que, por un lado, los conflictos interpersonales pueden conducir o pueden desencadenar o pueden mantener o agravar una depresión. Y por el otro lado, la depresión puede traer como consecuencia dificultades o conflictos interpersonales. A continuación, entonces, vamos a ver qué pasa con cada una de estas cuestiones. Los factores de vulnerabilidad son factores
que actúan precozmente en los primeros años de vida y generan una predisposición en la persona, es decir, mayor probabilidad de que aparezca un determinado trastorno a lo largo de la vida. Pero no quiere decir que todas las personas que tienen esos factores de vulnerabilidad luego van a desarrollar el trastorno, sino que depende de cómo se complemente la diátesis con el estrés, ¿no es cierto? Parecido a lo que Freud explicaba como series complementarias. Entonces, los factores de vulnerabilidad para la depresión que más fueron estudiados en investigaciones son el hecho de haber perdido uno o ambos padres antes de los 10 u 11 años de edad, hace más probable que la persona luego se deprima. También el abandono o el abuso. Por supuesto que tanto la pérdida temprana de los padres como el abandono y el abuso también son factores de vulnerabilidad para otros trastornos, no solamente para la depresión. Y luego tenemos un factor de vulnerabilidad más específico, que es el hecho de que los padres o los abuelos o los tíos directos hayan tenido depresión, lo cual también hace más probable que a lo largo de la vida esa persona pueda deprimirse. Las dificultades y los conflictos interpersonales con cierta intensidad a lo largo de la vida pueden desencadenar una depresión en personas que ya tienen cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, los conflictos conyugales que tienen cierta duración e intensidad o las experiencias de divorcio problemáticas pueden ser desencadenantes de una depresión. También el bajo apoyo social fue estudiado sobre todo como un factor de mantenimiento de la depresión, ya que hace que las personas que están deprimidas les resulte mucho más difícil recuperarse de sus síntomas depresivos o se recuperen más lentamente o bien queden con más síntomas residuales, sobre todo en relación con lo interpersonal. Por eso es importante que cuando atendemos pacientes depresivos, si vemos que tienen un bajo apoyo social, no solo trabajemos para el alivio significativo de sus síntomas depresivos, sino que paralelamente trabajemos también para que pueda fortalecer y ampliar su apoyo social. Entonces, vimos cómo los conflictos interpersonales pueden predisponer, desencadenar o mantener la depresión. Pero también es verdad que cuando una persona se deprime, a consecuencia empiezan a suscitarse muchos más roces, muchas más dificultades interpersonales y entonces se puede generar un círculo vicioso. Los conflictos interpersonales desencadenan un cuadro depresivo, pero a la vez la depresión genera muchos más problemas interpersonales. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos de los síntomas que suelen estar presentes en la depresión afectan mucho las relaciones con los demás. Por ejemplo, la falta de energía, la falta de interés, hacen que una persona no quiera participar de reuniones o de salidas sociales. Entonces, por ejemplo, sus amigos lo invitan y no va, y entonces los amigos al tiempo por ahí dejan de invitarlo porque interpretan que la persona no tiene interés en participar. Además, las personas deprimidas se quejan repetidamente de los demás, de que les exigen demasiado, de que no los comprenden y como se sienten débiles y poco valiosos, tienden a aislarse y imaginen todos los problemas que esto puede suscitar en las parejas, en donde además se suma la falta de apetito sexual y muchas veces también el insomnio que trae irritabilidad, todo lo cual va empeorando los vínculos interpersonales. Imaginen, por ejemplo, un adolescente que está deprimido y empieza a estar mucho más irritable, contesta mal en la casa, no estudia o no trabaja porque no tiene energías y porque no tiene interés y siente que no va a poder con eso, se encierra en su cuarto.
van a aparecer un montón de conflictos interpersonales, ¿no es cierto?, con sus padres, con sus hermanos, con los que convive, que suelen creer que no lo hace por desidia o por desamor, no se dan cuenta de que la persona está deprimida. Otros síntomas que suelen estar presentes en las depresiones son las dificultades para concentrarse y para tomar decisiones, los cuales, sumados a la falta de energía de la que ya hablábamos, y también a la inquietud o al enlentecimiento que suelen aparecer en la depresión, contribuyen mucho al deterioro de los roles laborales y académicos. La terapia interpersonal comparte con las terapias cognitivas algunas características. Por ejemplo, ambos están manualizados, es decir, que cuentan con manuales de tratamiento. De esto hablé al comienzo de la clase. En el manual de terapia interpersonal se describe también la estructura, es decir, los pasos o fases que deben seguirse. De eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y también comparten el hecho de que no se proponen como psicoterapias a tiempo indefinido, sino que en un tiempo preestablecido, relativamente breve, se intenta cumplir con determinados objetivos. En el caso de la terapia interpersonal, se propone un alivio significativo de los síntomas depresivos y una mejoría de la calidad de vida en alrededor de 20 sesiones. Y para lograr esto es necesario que los terapeutas tengan una postura relativamente directiva y activa y guíen activamente las sesiones para ayudar a los pacientes a centrarse en trabajar sobre los problemas que los trajeron a la consulta y en el desarrollo de recursos adecuados para afrontar esos problemas. En cuanto al foco puesto en modificar el presente y el futuro, esto no significa que no vayamos a hablar del pasado. Es inevitable y es también deseable que una persona pueda recordar aspectos del pasado y entender de dónde viene para comprender mejor en dónde está parado. Pero el objetivo, el foco de la psicoterapia va a estar puesto no en reconstruir el pasado, sino en entender en detalle qué ocurre hoy y sobre todo a partir de eso ayudar a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida desde hoy en adelante. Por último, el tema de la validación empírica ya fue mencionado. El objetivo principal de la TIP va a ser entonces trabajar sobre las dificultades vinculares o interpersonales con la convicción de que eso va a conducir a un alivio de los síntomas de la depresión. La estructura de la TIP entonces consta de 3 fases, la inicial, la intermedia y la final. Así que vamos a ver de qué se trata cada una. Estas son las 6 tareas que vamos a ir describiendo una por una, que forman parte de la fase inicial. La primera de las tareas es la evaluación diagnóstica. Recuerden que la terapia interpersonal es un tratamiento específico para pacientes que padecen de trastorno depresivo. Entonces, si a partir del motivo de consulta nos planteamos la hipótesis de que puede tratarse de una depresión, deberemos preguntar si están presentes los diferentes síntomas y problemas que suelen presentarse en los episodios depresivos. Recuerden que los episodios depresivos son síndromes, es decir, conjuntos de síntomas que pueden presentarse en el contexto de diferentes trastornos. Si vemos que se cumplen los criterios que establece el DSM para considerar que el paciente está atravesando por un episodio depresivo, luego deberemos hacer otras preguntas para terminar de decidir cuál es el trastorno que aqueja al paciente. Para eso tenemos que indagar desde cuándo comenzaron los síntomas y sobre todo si anteriormente a los síntomas actuales padeció otros episodios, ya sea depresivos, hipomaníacos o maníacos. Así vamos a poder decidir si se trata de un trastorno depresivo unipolar
o de un trastorno bipolar. Una vez que hacemos una hipótesis diagnóstica acerca del trastorno que está padeciendo el paciente, tenemos que psicoeducar al paciente acerca de ese trastorno, es decir, explicarle en un lenguaje sencillo, comprensible, que los diferentes síntomas y problemas que lo trajeron a la consulta forman parte del cuadro de depresión. La siguiente tarea consiste en realizar un inventario interpersonal. Esto significa hacer preguntas para conocer en detalle el tipo y la calidad de relaciones interpersonales. ¿Tiene relaciones significativas? ¿Con quién? ¿Cómo se lleva con los diferentes miembros de su familia? Si tiene pareja, si tiene amigos. Entonces, ¿cómo son los vínculos con cada uno de ellos? ¿Cómo se lleva con sus compañeros de estudio o de trabajo? ¿Cómo se lleva con sus jefes? ¿Hay alguna de las relaciones que sea especialmente conflictiva? ¿Relaciona el comienzo o el agravamiento de su depresión con algún cambio significativo en sus relaciones o con la pérdida de algún vínculo importante para él? Todo esto nos va a conducir a decidir en cuál de las áreas problema vamos a trabajar. Y ahora vamos a ir describiendo cada una de estas áreas problema. Se elige el área duelo cuando se piensa que la depresión está relacionada con la muerte, con la pérdida de un ser querido. Ese duelo puede ser un poco más reciente o puede ser de larga data, pero que nunca haya sido demasiado elaborado o que se haya reactivado a partir de algún acontecimiento más reciente. Por supuesto, es importante tener en cuenta que cuando el duelo es por un fallecimiento muy reciente, todavía no vamos a diagnosticar una depresión. Esto inclusive está así estipulado en los criterios del DSM. Tienen que pasar varios meses después de la muerte de la persona para que se considere que se trata de una depresión y no de un proceso de duelo, que requeriría un acompañamiento como una crisis vital, digamos, y que en eso se diferenciaría de un trastorno mental como sería la depresión, ¿no es cierto? De todas maneras, uno podría utilizar algunas herramientas de la TIP para acompañar a un proceso de duelo, pero en este caso estamos hablando de la TIP como tratamiento del trastorno depresivo. En ese sentido, entonces, tendríamos que ver cuando la depresión fue desencadenada o bien se está agravando o manteniendo debido a un duelo, deberíamos ayudar al paciente a poder, en principio, darse cuenta de qué perdió y qué no perdió a partir de ese duelo, tratar de explorar cómo fue el vínculo con esa persona, si hay culpa, si hay autorreproches, porque eso muchas veces está vinculado a un duelo patológico y a la depresión posterior. Entonces, el objetivo en este caso va a ser ayudar al paciente a que comprenda la relación que hay entre sus síntomas depresivos y ese duelo que no ha terminado de poder procesar, elaborar. Acompañarlo en ese proceso y ayudarlo a que pueda ir progresivamente aceptando aquello que perdió con la muerte de ese ser querido y de a poco ir pudiendo sustituirlo por otras relaciones y actividades que puedan ofrecerle satisfacción o placer. Se denomina disputa de rol a los conflictos interpersonales significativos para la vida de la persona, por ejemplo,
típicamente los conflictos conyugales, o también pueden ser conflictos con amigos muy significativos, cercanos, o conflictos con los padres o con los hijos, o conflictos en el trabajo, con algún compañero o con algún jefe. Elegimos trabajar en disputa de rol cuando vemos que esos conflictos interpersonales están agravando y manteniendo la depresión, pero como vimos antes, también es muy posible que la depresión genere más roces y más problemas interpersonales. En definitiva, debemos ayudar al paciente a entender cómo se relaciona este conflicto interpersonal con los síntomas de su depresión. Tratamos de relevar qué es lo que ya hizo para intentar mejorar la relación, y tratamos de ayudarlo a ver si existen otras alternativas posibles para tratar de o bien mejorar la relación o bien al menos correrse de la problemática que está haciendo que se sienta deprimido. Dependiendo del momento en el que está la disputa, en algunos casos ya vemos que los conflictos son insalvables y entonces tenemos que ayudarlos a poder terminar con esa relación o a poder separarse de la manera menos conflictiva posible. El área transición de rol se refiere a cambios en el rol interpersonal, que suelen desafiar la propia identidad y que exigen que la persona se enfrente a situaciones que antes nunca tuvo que enfrentar. Los cambios se refieren a experiencias tales como contraer matrimonio o divorciarse, recibirse o jubilarse, ser despedido del trabajo o ser promovido a un cargo superior. Aún cambios muy deseados pueden conducir a veces a que se desencadene un episodio depresivo si la persona siente que no está preparada para enfrentar ese nuevo desafío o que pierde parte de su identidad al dejar el viejo rol. Además, una vez que una persona se deprime, comienza a centrar su atención en los aspectos más negativos de sí mismo y de la experiencia, y esto agrava, por supuesto, su depresión. El objetivo será entonces ayudar al paciente a identificar los aspectos positivos y negativos de su nuevo rol, identificar qué perdió y qué ganó con el cambio, y poder repensar quién es él o ella en este nuevo rol. Como muchas veces el nuevo rol requiere de nuevas habilidades y recursos de afrontamiento, también podemos ayudar al paciente a pensar cómo adquirir o fortalecer esos recursos para poder enfrentar mejor el nuevo rol que le toca asumir. Por último, tenemos el área de déficits interpersonales, que según el Manual de Terapia Interpersonal es un área de descarte, ya que solo se selecciona si el paciente no presenta dificultades que puedan ser incluidas en las tres áreas anteriores. Los pacientes que deben ser abordados desde esta área carecen justamente de relaciones interpersonales significativas, porque suelen presentar problemas de carácter y o trastornos de personalidad que suelen ser de larga data y que les impiden entablar vínculos satisfactorios. El objetivo aquí entonces será reducir el aislamiento y poder entablar relaciones significativas. Es importante evaluar si carece de determinadas habilidades sociales, lo cual suele suceder en estos pacientes, y cuando es así se puede realizar un entrenamiento en esas habilidades. El trabajo sobre la posibilidad del paciente de generar y fortalecer vínculos se modela siempre a partir de la relación que debería ir entablándose entre el paciente y el terapeuta, y que va a ser el punto de partida para que el paciente pueda aprender a relacionarse con otras personas. La formulación interpersonal es el equivalente de la conceptualización del caso en terapia cognitiva. En la formulación interpersonal se explica la presencia de los síntomas depresivos por su relación con el área problema seleccionada. Se identifican entonces las dificultades interpersonales que desencadenaron y o que están manteniendo y agravando la depresión.
Una vez que planteamos las hipótesis que componen la formulación del caso, la compartimos con el paciente y le pedimos que diga con honestidad si acuerda o no en las explicaciones o si cree que faltan agregar otras posibles explicaciones. A veces en ese momento los pacientes traen nueva información que es relevante para entender lo que les está pasando. Por ejemplo, puede ser que cuenten que están consumiendo una sustancia. Una vez que nos ponemos de acuerdo en la formulación, se identifican entonces los problemas sobre los que se debería trabajar y el terapeuta planifica el tratamiento adaptando las estrategias del área problema seleccionada a las características específicas de este paciente en particular. La última tarea de esta fase será dar al paciente el rol de enfermo. Esto consiste en explicarle al paciente, y si el terapeuta lo considera necesario o adecuado, también a alguien de su entorno significativo, que la depresión es una enfermedad incapacitante y que así como una persona cuando tiene su pierna enyesada no puede por un tiempo realizar normalmente todas sus actividades, la persona mientras está deprimida carece de la energía y la concentración necesarias para poder enfrentar algunas de las exigencias de la vida cotidiana y que a medida que vaya mejorando de su depresión va a poder reiniciar esas actividades. Ahora, a cambio de excusar al paciente de participar de esas actividades o de enfrentar esas exigencias sociales, se le solicita que se involucre y se comprometa con el tratamiento y que si es necesario la persona de su entorno significativo que asiste pueda ayudarlo, por ejemplo, a asistir puntualmente a todas sus sesiones o a realizar las propuestas que se hagan entre las sesiones. O bien, si también toma medicación, a que tome su medicación adecuadamente y a diario. Finalizada la fase inicial, se da inicio a la fase intermedia, que es la que ocupa la mayor parte de las sesiones y en las que se trabaja sobre el área problema que se ha elegido. Si la mayoría de los objetivos se van cumpliendo hacia el final de la fase intermedia, dedicamos las últimas sesiones a la fase final, en la que identificamos los logros del paciente a lo largo de la terapia y también relevamos si quedan aspectos por mejorar. También debemos explicar al paciente que la depresión es un trastorno recidivante y que puede reaparecer en otros momentos de la vida, especialmente frente a eventos estresantes, y que por lo tanto será importante que, si eso ocurre, haga una rápida consulta en ese momento para evitar que el episodio depresivo se vuelva más intenso y más incapacitante. Sin embargo, también es importante recordarles a los pacientes que no siempre estar triste es un signo de depresión, ya que la tristeza va a formar siempre parte de la vida de un ser humano. Por último, se pueden proponer sesiones de refuerzo para después de un mes o dos, para poder evaluar cómo sigue el paciente, o bien para trabajar algún síntoma residual específico. Ya terminando con esta clase, vemos aquí algunos desarrollos de tip específico, por ejemplo la tip para los adolescentes, en donde además de las 4 áreas problemas que ya vimos, se agrega una quinta área que es la separación de los padres, o la tip de mantenimiento, que es para pacientes cuya depresión ya remitió, pero se trata de evitar futuras recidivas. Es sobre todo para pacientes que ya tuvieron 2 o más episodios depresivos anteriores, o por ejemplo la terapia interpersonal y de los ritmos sociales, que es una psicoterapia específica para pacientes bipolares, que por supuesto, como siempre que atendemos pacientes bipolares, debe ofrecerse en combinación con un tratamiento psicofarmacológico. Por último, ven el tip para pacientes con cáncer o con HIV, que son enfermedades que muchas veces están asociadas a depresión.
Por último, la terapia interpersonal también se aplicó a otras problemáticas con diferentes grados de eficacia. Bueno, los invito, después de escuchar esta clase, a leer la bibliografía pertinente y, si les quedan dudas, a utilizar el foro. Les dejo un saludo, espero que estén bien y que pronto podamos volver a las clases presenciales.